Buenos días, chicos. Vamos en Ciencias Sociales a seguir con la unidad del tiempo pasa. Estuvimos viendo cómo se calculaba o se medía el tiempo, si era el tiempo largo en calendarios, que veíamos los días, las semanas, los meses, los años. Repasamos los relojes, que también lo estamos viendo, lo veremos de repaso en matemáticas si nos da tiempo. Y ahora vamos a ver cómo ese tiempo, que ya sabemos cómo se mide y qué instrumentos se utilizan para ver cómo pasa, que también pasa para las personas, aunque no nos demos cuenta, pasa a las personas y pasa a las ciudades y a los objetos. Entonces, tenéis que pensar cómo erais vosotros cuando llegasteis, por ejemplo, al colegio, que teníais 3 añitos. No solamente habéis cambiado de aspecto físico, ya no tenéis esa cara tan redondita, habéis crecido y sois más altos, sino que además habéis aprendido a hacer cosas nuevas. Según uno va creciendo y el tiempo pasa, pues empieza a aprender cosas nuevas. Tiene más fuerza, le gustan cosas diferentes. Entonces nos vamos a ir al libro, a la página 88, y ahí vamos a ver cómo pasa el tiempo en personas y, por ejemplo, en una localidad, en una ciudad. Tenéis 2 imágenes sobre cómo era antes y cómo es el después. En un niño, ahí tenéis a un niño pequeño que está gateando, porque es pequeño y todavía hay una cosa que no sabe hacer, que es andar. Los que tenéis hermanos pequeños seguro que lo habéis visto, seguro que Rafa, viendo estos días que está todo el día con su hermano pequeño, ha visto cómo ha ido creciendo y cada vez está más alto, cada vez sabe hacer más cosas, sabe decir más palabras, o por lo menos se le entiende un poquito más. Y aquí tenemos, por ejemplo, a este niño que antes no sabía andar, por eso está gateando ahí en el jardín, pero luego mirarle, ha pasado el tiempo y ahí le veis montado en un monopatín, con su casco. Ya no solamente es que ha aprendido a andar, es que ha aprendido hasta a montar en monopatín, porque le gusta. Y entonces dice ahí, las personas cambiamos de aspecto, no somos igual que cuando éramos pequeñitos, y aprendemos a hacer cosas nuevas. Bueno, otro cambio que podemos ver con el paso del tiempo, en vez de en personas, en una localidad. Ahí nos vienen 2 fotos de la misma ciudad. Antes, en el pasado, mirad, hay muchas menos casas, hay un poco de descampado y luego se han crecido. Sin embargo, en el otro lado hay un río por el que cruzan por encima puentes para que pasen coches, y al otro lado del río pues hay unos jardines un poquito muy mal descuidados. Sin embargo, ha pasado el tiempo, han puesto las carreteras, esas que cruzan por encima del río y que pasan al lado de las casas, las han soterrado, las han tapado, son como túneles por debajo, para que el río no se vea tan feo con tantos túneles y tantos puentes. Entonces ya veis el río, que se ve muy claro, y al otro lado del río han crecido, han quitado algunas casas, han arreglado, han hecho unos parques bonitos. Nos dicen las localidades, se construyen nuevos edificios y se derriban otros. Se hacen parques, se hacen carreteras, se construyen casas en sitios que antes no había. Entonces eso va ocurriendo con el paso del tiempo. Si tenéis en casa o podéis ver fotos antiguas de Toledo, veréis cómo Toledo ha cambiado mucho. Como antes, por ejemplo, en la puerta hay una foto que lo buscaremos a ver si lo podemos para la semana que viene, fotos de la puerta de bisagra, que vosotros sabéis ahora cuál es la puerta de bisagra, que se pasa alrededor de ella. Pues antes eso estaba cerrado y los coches tenían que pasar a través de la puerta de bisagra de hace muchos años. Se tiraron esas casas, ese trozo, y se abrió la muralla para que pudieran pasar los coches. Vosotros mismos podéis buscar fotos que tengáis en casa de cuando erais pequeñitos, para que veáis la diferencia. Seguro que tenéis por casa, por encima, fotos de cuando erais bebés, como ya no tenéis ese aspecto, ya no tenéis esa carita tan redonda, ya sabéis andar, ya sabéis correr, patinar, hacer muchas cosas. Entonces vamos a ver, igual que las personas cambia el tiempo, también en los objetos. Hay objetos que, tal como los conocemos ahora, no eran antes igual. Con el paso del tiempo
Los objetos han ido cambiando, se han ido diseñando nuevos, no es el mismo teléfono que vosotros estáis usando ahora en casa al que usabais vuestros papás cuando eran pequeños. No es lo mismo los primeros móviles cuando salieron hace años que como son ahora. Y aquí nos viene cómo cambia un objeto. Por ejemplo, un objeto que conocéis todos, que es un coche. Entonces ahí nos vienen un coche antiguo y un coche moderno. Porque dice que los objetos también cambian de forma. Tienen más funciones, es decir, saben hacer más cosas. Se fabrican con nuevos materiales o son más rápidos. Estos dos coches aquí, el antiguo corría mucho más despacito que el moderno, no podía correr más, no sabían cómo hacer correr más, se han ido diseñando y haciendo más modernos hasta que corren mucho. Esto pasa lo mismo que cuando hemos hecho en lengua lo del robot, que teníamos que ver qué robot teníamos en casa y qué funciones hacía. Pues ahora no es lo mismo las aspiradoras que hay ahora con las rumbas que hay ahora que van solas aspirando las pelusas del suelo. No es lo mismo las lavadoras de cuando vuestros papás o cuando yo era pequeña, que muchas veces no tenían el agujero del tambor, sino que se metían por encima de la ropa, ahora que hacen muchas cosas y te sacan la ropa casi seca y casi planchada. En vez de salir medio chorreando, que tenían que estar ahí mi madre y otras abuelas ahí estrujando la ropa para que saliese medio seca. Pues los objetos también han cambiado. Así que leemos la página 88, nos fijamos bien en las fotos, sobre todo en las de la ciudad, cómo ha ido cambiando desde el pasado al presente, cómo cambian los objetos. Fijaros en los coches, cómo en los coches apenas había sitio para 2 personas, ahora hay coches, aunque este que nos han puesto también es pequeño, pero algunos de vosotros tenéis coches hasta para 7 personas. Entonces mirad cómo eran los faros, que van fuera, estos ya van como más integrados. Las ruedas, cómo son de diferentes, cómo son diferentes el techo, que a veces el techo era de tela, aunque este que nos ha puesto moderno es un descapotable, pero ese descapotable se quita y se pone el techo con un botón, cosa que en el otro no podían. Entonces, mirar bien la página y luego nos vamos a la página 89. Tenemos ahí objetos, lo mismo para lo que se usan, pero hay objetos modernos y antiguos. Tenemos que mirarlos bien en el ejercicio 1 y decidir si escribo antiguo o moderno. Viene una bicicleta, hay una antigua y otra moderna. Viene un bolígrafo o una forma de poder escribir en un papel, como se escribía antiguamente y que se usa ahora para escribir más moderno. ¿Qué se utiliza para escribir una carta? Hay un objeto más moderno que se utiliza ahora para mandar un mensaje y otro un poco más antiguo. Y que se utiliza para hablar por teléfono. Ahí hay 2 teléfonos, uno es más antiguo y otro es moderno. Entonces, mirarlos bien y ponéis antiguo o moderno. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos al ejercicio 2. Me vienen 2 fotos, bueno, son 2 dibujos, de la misma calle, de la misma ciudad. Pero una es una foto antigua del pasado y otra es una foto actual del presente. De hecho, si miráis, la del presente viene con colores y la del pasado viene como en colores marrones, se dice en colores sepia, porque las fotos que se hacían antiguamente no se eran capaces de hacerlas en color, las cámaras de fotos solo hacían fotos en blanco y negro. Entonces, en diferentes tonos de blanco y negro, que es esta que nos ponen del pasado. Fijaros bien, porque debajo, en esas 3 líneas que nos vienen, vamos a escribir en qué ha cambiado. Os podéis fijar en una cosa, por ejemplo, en el coche, porque aparece un coche en el antiguo y un coche en la parte del presente. Entonces, decir cómo han cambiado. Cómo ha cambiado la gente que se ve ahí. En cuanto a ropa, cómo han cambiado los edificios, cómo han cambiado las cosas que hay en la calle, en una y otra. Esto se parece un poco a un juego cuando a veces hacéis pasatiempos que vienen 2 imágenes iguales y dice, busca las 7 diferencias. Y dices, pues que aquí hay una pelota, aquí no sé qué y aquí no. Pues aquí igual. Vamos a buscar al menos 3 diferencias. En las cosas que hay en la calle, en las personas y en los edificios o en los coches. Por lo menos 3 diferencias de lo que hay actualmente que no había antiguamente o cómo hay unas cosas diferentes de una a otra. ¿Vale? Entonces, leemos bien la página 88, nos fijamos bien en las fotos
y hacemos la página 89 de Antiguo y Moderno. Y ya aprovechamos, y hablando de que estáis viendo cómo habéis crecido vosotros, de aquí nos vamos a saltar a la página 95 y nos vamos a hacer una línea del tiempo. Una línea del tiempo es cuando yo escribo en una línea lo que me ha ocurrido desde que he nacido. ¿Dónde empieza la línea? Pues el día que yo nací. Entonces, las líneas del tiempo es que te van marcando años, y tú vas poniendo, aquí abajo van los años y arriba vas poniendo qué es lo que has hecho. En este caso nos pone con los años de edad que tiene una niña. Nos pone el ejemplo de arriba, de Laura, que es como la hermana de Ana, Laura. Y entonces nos pone un año, miradlo, es como si fuera caminando por un muro. Un año, pues nace y viene ahí metida en un cuco chiquitita. Entre 1 año y 2 años, que viene de amarillo, y dice aprende a andar y a hablar. De 2 a 3 años, va al cole por primera vez. O sea, hechos importantes que le han ocurrido. De 3 a 4 años, a Laura se rompió un brazo. Y eso es un hecho muy importante en su vida. De 4 a 5 años, que viene naranja, conoce a su mejor amiga hasta los 6 años. De 4 a 6 años conoce a su mejor amiga, que seguramente será una compañera del colegio. Desde los 6 a los 7, se pasa ya a primaria, ya deja infantil. De los 7 hasta los 8 años en la actualidad, nace su hermano, que es un hecho importante, es decir, el hermano de Laura nace cuando Laura tenía 7 años, y luego ya, pues a los 8 años que le han regalado una bici, que es un hecho importante para ella, porque su vida abarca desde el 0 años hasta los 8. En otras líneas del tiempo, aquí aparece el año. Por ejemplo, yo, que nací en el año 1966, pues yo pondría ahí 66, y yo pondría aquí, nací, y pondría aquí a lo mejor una foto de cuando yo nací. Luego otro año, y voy poniendo años. 1972, otro hecho importante. Nació mi hermana, y pongo aquí una foto de mi hermana. Y en medio, aquí otra fecha, fui al colegio. Y otra fecha, pues me hice maestra. Y otra fecha, llegué a Ciudad de Nara. Y otra fecha, me fui de infantil a primaria. Y otra fecha, tuve una hija. Sí, fechas importantes. Esto es una línea del tiempo. Entonces vamos a hacer vuestra línea del tiempo, pero la vamos a hacer primero en una tabla. Para esto necesitamos un poquito la ayuda de los papás, porque no creo yo que os acordéis de un hecho importante de cuando teníais menos de 1 año. A no ser que tengáis, como dice Sita Maripaz, una memoria de elefante. Pero yo creo que no. Entonces tenemos aquí una tabla que nos va poniendo las fechas. Y aquí a continuación lo tenemos que escribir qué cosas importantes o que nos llamen la atención pasaron en esas fechas. Nos vienen varios. Así, una tabla. No es un cuadro de doble entrada porque aquí no entra más que por aquí, por un lado. Y aquí me pone menos de 1 año. Bueno, pues yo aquí tengo que escribir en este caminito algún hecho importante cuando tenía menos de 1 año. Yo creo que aquí lo más importante cuando tenemos menos de 1 año es que nacimos. Entonces podemos poner aquí, nací el no sé qué de mayo, no nací el... Entonces pongo mi fecha importante. Esa yo creo que es la primera. Nací el... Y ponéis la fecha de vuestro día, el día que naciste, que es el de vuestro cumpleaños, el día y el mes. Luego me vienen entre 1 y 3 años. ¿Qué fue lo más importante que os pasó en vuestra vida? Entre 1 y 3 años. Que nació otro hermano, que os cambiasteis de ciudad, que... no sé... preguntarle a papá y a mamá, o que fuisteis al colegio, fuisteis a la guardería y luego al colegio. Con 4 años, algo importante que os pasará con 4 años, pues conocí a mi amiga, pues me cambié de colegio, me pasó algo que me rompí un brazo, me operaron de apendicitis, no sé, algo importante que tenéis que preguntar a papá y mamá. Con 5 años, cuando estabais 5 años es cuando estabais con la señorita Mari Carmen y con la señorita Pilar.
¿Qué os pasó? ¿Qué hecho importante ocurrió ese año que estabais en infantil? Que yo iba a la clase de la señorita Mari Carmen con vosotros, algunos de vosotros, ayudaros, ¿acordáis? En 6 años, ¿qué pasó en 6 años? ¿Que os vinisteis a dónde? De infantil. Y ahí también puede ser un hecho importante, pues conocí a mi amiga, que a lo mejor era de la clase en Señorita Pilar y no tenía mucha amistad, y ahora te has hecho amiga o amigo íntimo. Con 7 años, ¿qué ocurrió con 7 años? 7 años es el año pasado y el principio de este. Y con 8 años, ¿qué hecho importante ha ocurrido cuando habéis tenido 8 años? ¿O estáis a punto de cumplir los 8 años? A mí ha sido un hecho muy importante. Aquí podemos poner, tuvimos que dejar el colegio y dar clases en casa. Por el COVID, por el coronavirus. Pues aquí podríamos poner 8 años. Tuvimos que dejar el cole por el coronavirus. Eso es un hecho muy importante, que seguro que cuando seáis más mayores os vais a acordar de todo el tiempo que estuvisteis en casa haciendo como si fuese el cole, porque estaba el virus. Pues eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? De momento solo el 1. Ahí vamos recopilando los datos. Ya veremos si hacemos alguna línea más o no, si nos da tiempo. Entonces, resumen de hoy de sociales. Página 88 y página 89. Leerlo bien sobre cómo cambian los objetos y las personas y las localidades con el paso del tiempo. Y luego me voy a la página 95 y me pongo a pensar hechos importantes en una línea del tiempo, primero a recogerla en esta tabla, que me pasaron a esas edades. Aquí necesitaré un poquito la ayuda de papá y mamá que me recuerden algunas cosas que se me han olvidado. ¿Vale? Pues esta es la tarea de sociales hoy en lunes 1 de junio.